Tomamos contacto ahora con Lucas Michelut, que es miembro de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Lucas, te saludamos desde Santa Fe, aquí en ATP. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Igualmente. ¿Cómo lo ven ustedes, más allá de que obviamente compartiremos el criterio de que lamentablemente no hay respuestas de las instituciones de la democracia para este tipo de acciones? ¿Qué se puede agregar respecto a esta lectura? Bueno, la verdad que es una situación dramática la que estamos atravesando, no solamente en estas horas, en estos días. La lluvia, el agua ha mitigado y ha extinguido los focos de incendios más cercanos al área metropolitana de Rosario, pero lo real y concreto es que esta situación se repite hace 2 años y medio. Nunca los fuegos o los focos ígneos se han extinguido en el delta del Paraná, se van desplazando en distintas regiones, en distintas zonas. Recordemos que son más de 2 millones de hectáreas las que abarca el territorio del Piecas, y de manera continua e incesante están presentes estos focos, ¿no? La verdad que es una situación, como les decía, muy dramática, porque a 1 año y medio, 2, de la instalación de los denominados faros de conservación que recién mencionabas, no se ha logrado todavía tener una eficacia, ¿no?, sobre la alerta temprana y la prevención de los focos de incendio. Y en algunos casos que se han advertido tempranamente algunos focos, tengamos en cuenta que hubo algunos que hasta hace algunos días todavía estaban presentes, se habían advertido el 16 de julio, y eso no sirvió tampoco para extinguir, para mitigar, ¿no?, los incendios. Por lo tanto, estos dispositivos que se han implementado desde el Estado Nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, no han dado las respuestas que se habían anunciado, y es muy preocupante porque tampoco está funcionando como se esperaba el Comité de Emergencia Ambiental dentro del Piecas, que lo había ordenado la Corte el año pasado en una causa que es la causa equística, ¿no? Había muchas expectativas de la sociedad en la constitución de este comité de emergencia, y no solo brilla en su ausencia, sino de que no se conocen acciones de gestión, ¿no? No hay siquiera cargados las actas de reuniones, de sesiones, donde uno pueda medianamente como ciudadano o ciudadana conocer qué es lo que está haciendo, ¿no? Es realmente muy preocupante. Uh-huh. ¿Y esto a qué lo atribuís? Porque tanta declamación en la oportunidad anterior, en plena pandemia, de la quema, la intervención del Estado, del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, de las provincias, el compromiso, que la naturaleza, que la salud humana, que hay que resguardar los humedales, tanto se declamó, y nos acaba de contar que ni siquiera están las actas constituidas respecto a estas reuniones. ¿A qué lo atribuís? A ver, digo, 2020 y 2021 se quemó más de 1 millón de hectáreas solo en el territorio del Piecas. 2022 siguen presentes todos los fuegos, siguen presentes los incendios, y ya no se trata, digo, de realizar una apreciación muy, muy fina para advertir de que son sectores extractivistas que están ligados al agronegocio, a la expansión compulsiva de la ganadería intensiva, empresarios que tenían la ganadería en la pampa húmeda y que la han llevado en este tiempo, aprovechándose de la sequía, ¿no?, y de lo seco que está el delta, del vaciamiento que tienen el valle de inundación, las lagunas están secas. En algunos casos se está haciendo, además de ganadería intensiva, agricultura con el uso de agrotóxicos, ¿no? Esta es la realidad de los territorios, esto es lo que está sucediendo. Y en algunos sectores, en la parte media y baja del territorio del Piecas, hay gran especulación inmobiliaria, grandes desarrolladores que están inclusive ofreciendo estos territorios. Nosotros estamos conjuntamente con otras organizaciones ambientalistas haciendo una investigación sobre terrenos que se están ofreciendo, terrenos que son de empresas que se están ofreciendo para realizar actividades productivas que están precisamente prohibidas por la legislación. Estos territorios en algunos casos son sitios Ramsar, en otros casos son reservas naturales, ¿no? Y a pesar de eso, y a pesar de todo lo que está sucediendo, se siguen ofreciendo, ¿no?, se siguen ofreciendo a la venta para este tipo de emprendimientos. Y otra cosa, déjame contarte,
se ha advertido que los incendios del año 2022 en relación a los del año 2021, lo ha hecho público César Macio, un activista de nuestra ciudad, coinciden, es decir, hay un patrón que se repite, ¿no? Los mismos sectores del Delta, los mismos territorios, ¿no? Es increíble que las autoridades, que los gobernadores del Pieca, que la justicia, que ha dictado una cautelar que se encuentra vigente y que prohíbe cualquier tipo de fuegos, no haya tomado de mínima acciones proactivas para investigar por qué los focos se dan en los mismos sectores, quiénes son los titulares, qué actividades se están realizando en los mismos. Ya a esta altura hay muy poca confianza del tercer sector, de la sociedad, en las autoridades, en el funcionamiento del comité de emergencia, destacando que el plan del PIECAS es un muy buen plan y que lamentablemente lo han convertido, lo están convirtiendo en una pieza de museo. Uh-huh. El 95, bueno, hemos escuchado diferentes especialistas señalar que el 95% de esos incendios son generados por la impronta del hombre, digamos, son provocados, no son accidentales. Ahí se genera, por todo esto que venimos hablando, un daño desde el punto de vista jurídico, ¿no? Que puede tener consecuencias penales, puede tener consecuencias civiles o puede tener ambas consecuencias. ¿Cuántas personas han pagado jurídicamente por este daño provocado desde 2020 hasta ahora? Bueno, no hay por el momento ningún responsable que al menos tengamos conocimiento con condena firme, ¿no? Es un hecho increíble, como les decía, más de 1 millón de hectáreas arrasadas, incineradas, con todo lo que eso implica, ¿no? La degradación de los ecosistemas, la pérdida de flora, de fauna, etcétera, etcétera. Y no hay todavía responsables concretos por parte de la justicia y tampoco sumarios administrativos, o por lo menos que se hayan dado a conocer en estos años de las administraciones provinciales que tienen en el marco de sus competencias la posibilidad de realizar inspecciones, de labrar actas, de llevar adelante investigaciones. Bueno, hoy tanto la justicia federal como las administraciones provinciales no pueden rendir cuentas de sus investigaciones ni de algún responsable. Y esto también tiene que ver, si bien hay muchas leyes en nuestro país y en nuestra región para prohibir los incendios y para proteger los humedales, por un lado, que no hay una ley de humedales, necesitamos ir hacia ese ordenamiento territorial con una mirada profundamente federal, y por otro lado, no existe hoy los delitos ambientales desde la perspectiva al menos ecocéntrica, es decir, delitos penales que protejan a la naturaleza, que protejan a la madre tierra. No existe o no está tipificado el delito de ecocidio, ¿no? Cuando claramente lo que estamos atravesando en esta parte del delta categoriza sin lugar a dudas en esta figura, ¿no? Creo que esos son, por otro lado, más allá de las graves irresponsabilidades e irregularidades que tiene toda esta cuestión, los grandes desafíos que tiene en nuestro país hacia reformas legislativas, puntualmente penales, que permitan, ¿no?, punir estas conductas de hostigamiento permanente y sistemático sobre este territorio. Te pregunta Lucas Sergio Ferreira, te hace la última pregunta. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. La respuesta que buscaba era si podían hacer más los gobiernos, pero con lo que acabas de decir está claro que sí. ¿Por dónde debe empezar hoy el gobierno de Santa Fe a accionar para, bueno, justamente empezar a mitigar esto? ¿Cuál es el primer acto gubernamental que debe haber para decir, bueno, empezamos a combatir los incendios en serio? Bueno, el primer acto que debería tomar el gobierno es sincerarse y comenzar a articular el PIECAS. El PIECAS es un instrumento interjurisdiccional muy importante. El gobierno de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Ambiente, estuvo más de un año y medio, tirándole responsabilidades al gobierno de la provincia de Entre Ríos, que sin lugar a dudas lo tiene, tirándole responsabilidades al municipio de Victoria, que sin lugar a dudas lo tiene, pero no se implementó, no se hizo una mesa de negociación entre ambos estados para poder definir las políticas públicas en materia
de erradicación y de prevención de incendios. Los faros de conservación se han instalado en distintos puntos y cuando no funcionan, como pasó el año pasado en la isla Sabino Corsi frente a la ciudad de Rosario, donde hay un faro de conservación, se quemó cerca del 70% de ese territorio, ¿no? En inmediaciones de ese faro, cuando fue anunciado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Ambiente de la Nación, estuvo presente también autoridades de parques nacionales. Es decir, no se trata solamente de hacer anuncios y de hacer erogaciones, sino de articular con las distintas áreas, los brigadistas, bomberos, defensa civil, pero sobre todo con una mirada estratégica que tiene que tener el Estado. Y por otro lado, incorporando en esa mesa de conversación a la ciudadanía, pero no para delegarles responsabilidades que les son propias e inherentes, sino para poder llegar a todo el territorio, ¿no? Hay una negación, cuando no una falta de consideración de lo que el tercer sector le puede dar en materia de experiencias de territorios, de saberes, de desplazamientos, ¿no? Creo que hay que implementar una fuerte mesa de ordenamiento territorial en clave popular, escuchar lo que están diciendo las organizaciones, lo que está diciendo la sociedad. Eso creo que es un dato que está faltando, ¿no? Creo que el Estado tiene que bajar un poco la beligerancia que tiene con estos temas. Creo que es momento de menos declaraciones y más actos y sobre todo de hacer una fuerte financiación. El Ministerio de Ambiente de la provincia, sobre 13 ministerios, está en el lugar 2 en materia de presupuesto, ¿no? Donde se le han asignado inclusive partidas presupuestarias por la ley de emergencia hídrica que todavía no se conoce concretamente a dónde fueron a parar esos fondos, ¿no? Lucas, muchas gracias. Yo le agregaría sanciones también, o penales o administrativas, porque mientras no haya sanciones es como que cualquiera cree que tiene impunidad. Gracias, Lucas, por el contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.